Muy buenos días, apreciados hermanos, que Dios me les bendiga, una feliz semana, que el Señor esté derramando ricas y abundantes bendiciones en la vida de cada uno de ustedes. Vamos al estudio de este día, lunes 12 de junio, y recuérdense que estamos en el tema general, continuamos más bien dicho, en el tema general de la semana, el sello de Dios y la marca de las bestias, como segunda parte, y para hoy día, lunes 12, pues nos toca la apostasía. Son pocos los textos y me gustaría que los recordemos. Segunda Tesalonicenses, ahí vamos a meditar en estos textos que toca para este día, pero no, si no podemos seguir adelante sin antes pedir la dirección y la bendición de Dios, así es que la invitación es para que inclinemos el rostro y oremos. Padre, te agradecemos por darnos este tiempo para poder meditar en tu palabra. Bendice el consejo, ayúdalo a entender y sobre todo, pues, a poderlo poner en práctica y a compartirlo también. Que su paz y su bendición esté con cada uno de nosotros. En Jesús se lo pedimos y se lo agradecemos todo. Amén. Muy bien, es prácticamente una pregunta que dice, ¿qué predice Pablo acerca de los últimos días? ¿Qué marcas, dice, identificadoras le asigna a la bestia el poder del anticristo? Son algunas preguntas que al meditar en estos textos, pues eh, vamos a encontrar la respuesta y por eso una de ellas allí como subtítulo, la apostasía. Y el versículo 3 de Segunda Tesalonicenses capítulo 2 dice, no se engañe nadie, dice, en ninguna manera, porque no vendrá quién, Jesús, no vendrá el Señor sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El versículo 4 dice, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, dice, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar o parecer a Dios, dice esta versión. Interesante, hermano. Vea las descripciones que el apóstol da. Vamos con los versículos del 9 al 12 que termina acá las recomendaciones del apóstol Pablo y dice, en aquel dice, aquel inicuo cuyo albedimiento dice es según operación de Satanás con grande potencia dice y señales y milagros mentirosos y con todo engaño dice de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron, dice, el amor de la verdad para ser salvos. Por lo tanto, dice, pues les envió Dios, dice, operación de error, para que crean, dice, en la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, antes consintieron, dice, a la iniquidad. Muy bien, apreciados hermanos, el tema se presta como para eh, profundizarlo, pero eh, tristemente aquí pues tenemos el tiempo un poco limitado y lo que el apóstol Pablo le preocupaba o advierte, dice a la comunidad cristiana, acerca de una apostasía, de la verdad, dice, de la palabra de Dios. Le preocupan también, dice el apóstol, eh, la semilla de apostasía, dice, ya presente en la iglesia en sus días. Imagínense, la preocupación del apóstol. ¿Qué tal si el apóstol viviera ya hoy en estos días? Tristemente, creo que no le quedaría ninguna duda que la apostasía se está dando. Muy bien, la iglesia dice del apóstol en sus días en el Nuevo Testamento. Cree que dice que prosperaría, dice, en los siglos. Bueno, eso, el apóstol también estaba consciente que eso iba a ir progresando cada día. Y eso lo vemos, hermano, lo palpamos en nuestros días, en nuestras iglesias hoy. Eh, en los próximos, dice, siglos venideros, dice que él estaba consciente de eso, antes de la segunda venida, dice, de nuestro Señor Jesucristo. Un evangelio falso llegaría, dice, a la iglesia y distorsionaría, dice, la palabra de Dios. Claro, hermano.
Póngase en el lugar del apóstol Pablo. Él no entendió, él no vivió, más bien dicho. No es que no entendió, entendió bien. Y por eso supo explicarle a la iglesia y preparar a la iglesia también para estos días que nosotros hoy estamos viviendo. Él no vivió eso, la persecución que el día de ayer se presentaba, se explicaba muy bien, que es mucha historia y qué bueno que el hermano lo supo explicar muy bien el día de ayer. Eh, esas son historias y que están allí escritas para que nosotros entendamos y comprendamos bien cómo se ha venido dando todo esto a través de los tiempos. Esa profecía de los 1260 días, que equivale a 60 años, ahí está, con fechas y con nombre. Ese famoso general que se hizo muy famoso en la historia, ¿va? Que fue el que se atrevió. Yo lo admiro, ese hombre, un hombre de admirarlo. Se atrevió a ir a capturar al Papa, a sacarlo, dice. Incluso hay hasta películas de eso, uno ve las películas las exageran un poco o tal vez las minimizan un poco también. Pero vemos todo eso, cómo se cumplió. Y entonces el apóstol Pablo no vivió esto, pero sí lo profetizó, podríamos decir, que se iba a seguir dando y que en los siglos venideros esto iba a reciar. Él ya veía la semillita de sembrada en los tiempos que él vivió en la iglesia y su preocupación fue esa. Me imagino que tuvo la inspiración divina de parte de Dios y que dijo, bueno, esto en los siglos venideros, esto va a ser peor de lo que ya estamos viviendo hoy en día. Muy bien, Satanás dice es el que está detrás, dice, de toda esta apostasía. Si él es el actor de todo esto, hermano. Esto que no le quede la menor duda. Dice que él es el verdadero hombre de pecado, que desea exaltarse, dice, contra todo lo que se llama Dios y se sienta, dice, en el templo de Dios, haciéndose como pasar por Dios. Bueno, así lo dice 2 Tesalonicenses 2:4. Pero el gran engañador dice que aquí viene lo interesante, póngale cuidado, que el gran engañador obra mediante agentes humanos. Él usa agentes, dice, humanos para lograr su propósito. Las características identificativas, dice en Daniel y Apocalipsis, revelan que el cuerno pequeño de Daniel 7, la bestia de Apocalipsis 13 y 14, y el hombre inicuo, el cual menciona el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3, dice que representa la misma identidad. Es la misma identidad. Y ahora sí les leo textualmente lo que el comentario adventista nos dice de esta manera. Una comparación, dice, con la profecía de Daniel acerca del poder blasfemo, sucesor de la Roma pagana, dice, y con las descripciones que hace Juan de la bestia semejante a un leopardo, revela muchas similitudes entre las tres descripciones: el cuerno pequeño, el poder de la bestia y el hombre inicuo o el inicuo. Esto lleva, dice, a la conclusión de que Daniel, Pablo y Juan están hablando, dice, del mismo poder. ¿Cuál es este? Se imagina usted que es el poder. Ahí está, hermano. El papado, dice. Simple y sencillamente. Ese es el que está representando allí a la bestia, al diablo, a la antigua serpiente, como usted quiera ponerle. Ahora bien, dice que aquí es donde viene el, el consejo y yo lo veo bastante sensato. Sería bueno pues que nosotros lo atesoremos y lo apliquemos, porque yo pienso de que sí hay que usarlas mucho, la sensatez, cuando nos toque hablar de esto a las personas que están allí, que son millones, dice, que están engañadas. Así lo dice Apocalipsis 18:4. Por eso está esa súplica, ese llamado de parte de Dios, salir de allí, pueblo mío, porque son muchas las que están ahí siguiendo ¿cómo diríamos? Este régimen así, religioso, pero engañada. Por eso me gusta mucho esta parte del actor de la lección que también dice, es extremadamente importante recordar, dice que la profecía bíblica
está describiendo un sistema religioso. Es un sistema. Eso también espero de que nosotros ya lo tengamos claro a estas alturas. No es una persona así, sino que es un sistema religioso que ha comprometido, dice la palabra de Dios, que ha sustituido el evangelio por las tradiciones humanas y que se alejó, dice, de la verdad bíblica. Pero dice que un Dios de amor increíble dio estas profecías, dice, para preparar también a un pueblo. Y ese pueblo, pues mi hermano, es usted y yo, para que nosotros no seamos engañados. Para preparar un pueblo, dice, para la venida de Jesús. Son una, dice, represión para las organizaciones religiosas también apóstatas, que se han apartado de la palabra de Dios, aunque no necesariamente dice para las personas que hay en ella. Y aquí es donde hace el llamado y dice, y nos manda Apocalipsis 18:4, que ya es un texto que ya lo conocemos a través de estos estudios, es donde decía yo, es el llamado de amor que Dios hace a todas estas multitudes de gente que han estado engañadas. Que simple y sencillamente el llamado es salir de ahí, pueblo mío. Ahora bien, nuestro mensaje es sobre un sistema que ha engañado a millones, aunque engañadas estas personas, dice, son muy amadas por Cristo. Por eso nosotros debemos de ser sensatos al tratar con ellas y al hacerles ese llamado de salir de allí. Porque dice que son personas muy llamadas por Cristo. Debemos tratarlas, dice, debidamente, como quisiéramos nosotros que fuéramos tratados. Para concluir, mis hermanos, pues ahí está el llamado que Jesús hizo. Mateo 7:12, que dice, así todo lo que quieran que los hombres les hagan, háganlo también ustedes a ellos. Esta es la ley y los profetas. ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti? ¿O cómo te trataron? Porque muchos no venimos de hogares cristianos. Primero tuvimos que vivir allá afuera. ¿Y cómo te trataron? ¿Cómo esa persona que te encarriló al verdadero camino y sobre todo a la palabra de Dios, cómo te trató? ¿Con qué especialidad, con qué cariño? ¿La recuerdas? Yo recuerdo. Bueno, yo recuerdo cómo fue el tratamiento que se me hizo. Entonces, hermano, dice que ese es el trato que también nosotros debemos de tener con estas personas. Recuérdese que dice que son millones que están, dice, engañadas. Pero estas personas dicen que son muy amadas por Cristo, porque Él sabe su condición y su situación. Y cuando el momento llegue, hermano, cuando el momento llegue, Dios también tocará a estas personas y no serán, como diríamos, necias o, o, perdón la palabra, o tal vez tercas, sino que serán, dice, atentas y aceptarán el llamado de salir de allí. Si no, pues cómo se va a cumplir también la profecía en nosotros que dice que muchos que estamos ahorita en la iglesia vamos para afuera, porque de afuera vienen los que vienen a ocupar esos puestos. Cuide su puesto, hermano. Cuide, agárrese, amárrese de ahí de la banca si es posible. Simbólicamente, por supuesto, ¿verdad? Cuando le digo eso es que estudie, preparémonos, porque no nos queda de otra, si no otro va a venir a ocupar nuestra puesto, tristemente, tristemente. Recuerden, esta palabrita también me lleva mucho de emoción. Dice que son millones, millones. Y allí se cumplen varias profecías. Y eso que decimos, que muchos vamos para afuera y otros vendrán a ocupar esos puestos. Allí se va a cumplir otra que también dicen que, aunque dicen que no es para nuestra iglesia, pero yo no creo eso, que dicen, la otra que dice que iglesias enteras juntamente con sus pastores van para afuera. Así escribe la sierva del Señor. Y entonces esos puestos vendrán a ser ocupados por estos millones que están haciendo ahorita engañados, pero que cuando el momento llegue, saldrán, cuando Dios llame a este pueblo. Muy bien, ¿cómo debemos aplicar, dice este principio, al abordar el tema de los poderes de la bestia en Apocalipsis 13 y 14? Bueno, seamos sensatos al hablar de estos temas. Pero, hermano, yo llamo a la sensatez, no a que suprimamos
O yo diría que vayamos allí, ¿qué otra forma podríamos decir? Suprimir, pues es lo mismo que quitarle al mensaje. El mensaje tiene que ser predicado como es, pero con cariño, pero debe de ir como es, porque si no, pues usted está haciendo lo que este sistema está haciendo, los va a seguir enganchando, como decimos en buen salvadoreño, los va a seguir engañando, y no es este el propósito. El propósito es enseñarles y ver, que vean el verdadero mensaje, al verdadero Dios, al que se debe verdaderamente adorar. Que Dios nos ayude en esta labor, y acuérdese, la apostasía, para mí, estamos ya en apostasía. Si había, cuando el apóstol Pablo escribió esto, imagínense hoy cómo estamos. Que Dios nos ayude en estos tiempos difíciles, que nos mantengamos firmes, y siempre el consejo que siempre seguiríamos dando es: estudie, hermano, estudie, agárrese del escrito está, y usted no será engañado. Que Dios te bendiga en esta semana y que podamos gozar de la presencia de Dios siempre. Bendiciones.